chicos, ¿qué tal? Les saluda su profesor del curso de Geografía, el profesor César Padilla. Bueno, aquí estamos en una nueva clase, ¿no? Una nueva semana y bueno, aprender un nuevo tema en el curso de Geografía. Jóvenes, ustedes que me están viendo ahí a través de la pantalla, ¿no? Imaginemos, ¿no? De que yo pues no te lanzo este pedacito de tiza y atraviesa la pantalla y llega a ti. Bueno, profesor, no me hace nada, pues un pedazo de tiza no me va a causar daño. Pero imaginemos que pues no te lanzo con tal fuerza que esa tiza llega a ti a una velocidad de 70.000 kilómetros por hora. Ah, profe, ahí sí es otra cosa, me dirías, ¿no es cierto? 70.000 kilómetros por hora ya, pues no, esa tiza me va a atravesar, obviamente, profesor. Claro que sí, ¿no? Porque a veces un objeto pequeño, ¿no? Por su tamaño parece, pues no, no dañino o mortal, ¿no? Pero si se desplaza a una gran velocidad, como una bala, ¿no? Entonces, obviamente ahí sí podría ser mortal, ¿ya? Bueno, esto es lo que sucede con la Tierra. La Tierra, jóvenes, es impactada por muchos fragmentos rocosos que se desplazan a dicha velocidad, 70.000 kilómetros por hora. Estamos hablando de los meteoritos. Y los meteoritos son fragmentos que pueden ser del tamaño de esta tiza, como del tamaño de un edificio de 5 o 10 pisos, ¿ya? Pero, ¿no? Esos meteoritos, al cual nosotros llamamos, ¿no? Esos fragmentos rocosos, esos meteoritos no llegan a la superficie, ¿no es cierto? Porque si no sería pues, perjudicial, mortal, ¿no es cierto? Para nosotros, imaginemos, pues, ¿no? De que estemos caminando por la calle y un meteorito, pues, ¿no? De este tamaño, pues, ¿no? Caiga frente a nosotros, ¿no? Sería, pues, ¿no? Mortal, ¿ok? Una vez el departamento de Puno cayó un meteorito ya del tamaño de mi puño más o menos, y mira, un meteorito del tamaño de mi puño cayó sobre el suelo de Puno y produjo un cráter, un orificio de un radio de más o menos 5 metros. Imagínate, ¿ya? Ahora, pero profesor, si la Tierra es impactada constantemente por estos fragmentos, ¿por qué no llegan a la superficie? Porque hay una capa que nos protege, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa capa que nos protege del impacto de esos meteoritos? Bueno, es la atmósfera, ¿no es cierto? Y ese es el tema que vamos a trabajar en esta oportunidad, ¿ya? Bueno, la palabra atmósfera significa esfera de gas, ¿ya? Entonces, el concepto de atmósfera vendría a ser exactamente una capa, obviamente no de un solo gas, ¿no es cierto? Es una capa de gases que va a envolver a nuestro planeta, ¿ya? Capa de gases que envuelve a la Tierra. Ok, jóvenes, capa de gases que va a envolver a nuestro planeta. Muy bien, chicos. Ahora, ¿cómo se originó la atmósfera? Recuerda que la Tierra se habría formado hace aproximadamente 4.600, 4.500 millones de años. Y cuando la Tierra se estaba formando, pues no, la parte superficial, que es la corteza, ¿no? Esta parte sólida sobre la cual nosotros estamos, esta capa rocosa llamada corteza, pues no, en su superficie, ¿no? En sus inicios la Tierra, la parte superficial de la corteza estaba conformada por muchos volcanes, volcanes que liberaban pues no constantemente material interno del planeta. Pero además, ¿no? de liberar lava y material sólido, liberaban también gases. Y esos gases conformarían la atmósfera primitiva de la Tierra, la atmósfera en sus orígenes, ¿ya? Así que si hay que decir origen de la atmósfera de la Tierra, pues no, esos gases de la atmósfera primitiva se dieron gracias a la actividad volcánica, pues, ¿no? Gracias a la actividad volcánica. ¿Ok, jóvenes? Muy bien, los primeros gases de la atmósfera fueron liberados por los volcanes, gases como el dióxido de carbono o vapor de agua. Muy bien, ahora, hoy en día, ¿no? Los gases más abundantes no son el dióxido de carbono y el vapor de agua, ¿no? Nuestra atmósfera ha evolucionado, ¿okay? Se ha reducido la presencia del dióxido de carbono, así que hoy
¿no? En la actualidad, ¿cuáles son los gases más abundantes de la atmósfera terrestre? En sus orígenes era el vapor de agua y el dióxido de carbono. Hoy en día los elementos más abundantes van a ser los siguientes. En un primer lugar, el gas más abundante de la atmósfera vendría a ser el nitrógeno. ¿Ya? El nitrógeno. ¿Ya, chicos? Muy bien. En un 78% de la atmósfera, ¿ya?, encontramos la presencia de nitrógeno. En un segundo lugar, el segundo gas más abundante vendría a ser el oxígeno. Ya, jóvenes, el oxígeno en un 21%. ¿Ah? Muy bien. El nitrógeno, jóvenes, ya tiene como importancia que permite la respiración del oxígeno, diluye el oxígeno, lo hace respirable y además el nitrógeno es captado por microorganismos del suelo, ya haciendo que se convierta en nutriente para el suelo, dándole fertilidad al suelo. Así que el nitrógeno fertiliza los suelos. El oxígeno ya permite la respiración, obviamente, y además permite la combustión. Así que estos dos elementos gaseosos son los más abundantes, ¿no? En un 99%. ¿Ya? Tercer gas más abundante es el argón, ¿ya? En un 0,9%. ¿Ya? Y ya en el 0,1% restante estamos hablando, pues, ¿no?, de diferentes gases, que ya lo mencionaremos un poquito más adelante. ¿Ok? Ahora, jóvenes, la atmósfera, vamos a mencionar por aquí, ¿ya? Vamos a mencionar por aquí, tiene ciertas características. ¿Ok? No las he incluido en el cuadro, pero te los voy a mencionar. ¿Ok? Por ejemplo, la atmósfera, chicos, ¿no?, una capa gaseosa en la cual no se puede ver, ¿no? No tiene color la atmósfera, ¿no es cierto? Así que podemos decir que esta atmósfera es incolora. Ni tampoco tiene olor, ¿no? Tú que estás allí viendo la clase, a ver, huele la atmósfera, huele el aire, ¿ya? No sientes que tenga un olor, ¿no es cierto? Entonces, es inodora, ¿ya? Huele, ¿ah? Si huele mal, ya es tu habitación ahí, pero el aire no tiene olor, la atmósfera. Ni tampoco tiene sabor, así que saborea el aire, a ver, ¿a qué sabe? Muy bien, no sabe a nada, es insípida, ¿no es cierto? Muy bien, no tiene forma el aire, así que también podemos decir que es amorfa, ¿no? Esta atmósfera es amorfa. Y además, otra característica muy importante, chicos, ya que es la diatermancia, la capacidad de dejar pasar los rayos del sol sin calentarse este aire, ¿ya? Muy bien. ¿Ya? El aire lo referimos a, pues, ¿no?, esa mezcla de gases que conforman la atmósfera. Y el aire o la atmósfera tiene diatermancia, ¿no? Deja pasar los rayos del sol, alcanzan la superficie los rayos del sol, pero este aire no se calentó. ¿Ya? Diatermancia. Bueno, y entre otras características, ¿no?, como movilidad, porque se puede mover el aire, ¿no?, generando vientos, compresibilidad, ¿ok? Ahora, factores que permiten la permanencia de la atmósfera. La atmósfera se creó hace 4.600, 4.500 millones de años junto con la Tierra, ¿ok? Pero los gases que fueron liberados por los volcanes se han mantenido gracias a ¿qué? Gracias a la gravedad. ¿Ya? Gracias a la gravedad, ¿no? ¿Qué ha permitido la gravedad? La gravedad ha retenido los gases. Ha permitido que los gases se mantengan en la superficie terrestre, ¿ya? Si no fuese por la gravedad, ¿qué hubiese sido con los gases liberados por los volcanes? Se hubiesen ido al espacio exterior, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, nuestro planeta tiene la suficiente gravedad para retener los gases atmosféricos. Pero si solamente fuese la gravedad, ¿ya?, la atmósfera alcanzaría una altura muy, muy baja. La gravedad haría que los gases, pues, no estuviesen muy pegados al suelo, ¿no? Retendría los gases atmosféricos con gran intensidad que, pues, no, los gases estarían muy pegados al suelo. Pero hay un segundo factor que hace de que los gases
se dinamicen y expandan, ¿no? Si solamente actúa la gravedad, los gases pegados al suelo. Tendría que estar pegado a la superficie para poder respirar. Pero hay un segundo factor que calienta las moléculas de aire, ¿no? Calienta ahí las moléculas y el aire se expande, alcanzando hasta unos 1000 kilómetros de altura. ¿Cuál es ese factor? Estamos hablando de la radiación solar. ¿Ya? La radiación solar. Ok, jóvenes. Muy bien. La radiación solar va a calentar el aire. Calienta y mueve. Calienta y mueve al aire. ¿Eh? Hace un dinamismo de los gases. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el espesor atmosférico. ¿Cuánto va a ser el espesor atmosférico? A ver, nuestra atmósfera envuelve a la Tierra, pero esta atmósfera, chicos, que envuelve a nuestro planeta, no va a envolver a nuestro planeta de manera uniforme, ¿no? La altura en la cual llega la atmósfera no es igual en todos los lugares de la superficie terrestre, ¿ya? Hay un espesor variable de nuestra atmósfera, chicos, ¿ok? Si por aquí tenemos a la Tierra, la atmósfera envuelve así a la Tierra, ¿ok? Hay un espesor variable. El espesor va a ser mayor en el ecuador y va a ser menor en los polos, ¿ok? La atmósfera, ¿hasta dónde va a llegar en el ecuador? Va a llegar hasta aproximadamente los 1000 kilómetros de altitud. O sea que hay un espesor de 1000 kilómetros en el ecuador. Mientras que en los polos el espesor va a ser menor, va a ser de 500 kilómetros. ¿Ok? Muy bien. ¿Y por qué, profesor? ¿A qué se debe que en el ecuador sea mayor el espesor de la atmósfera? Lo que pasa es que en el ecuador hay mayor temperatura, pues, ¿no? Los rayos del sol caen de manera directa en el ecuador, hay mayor temperatura, el aire se expande más. Por eso que alcanza una mayor altitud, 1000 kilómetros. Los polos, menor temperatura, no hay tanta, pues, ¿no?, expansión del aire, menor altitud. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ahora, la composición atmosférica. ¿De qué está conformada la atmósfera? Bueno, básicamente la atmósfera está compuesta de gases, ¿no es cierto? Claro que sí, ¿no? Gases. ¿Ok? Pero también en la atmósfera vamos a encontrar la presencia de aerosoles. Aerosoles. Muy bien. ¿Y qué vendrían a ser los aerosoles, profesor, dentro de la composición de la atmósfera? Los aerosoles, chicos, son partículas sólidas, chiquititas, chiquititas, que vamos a encontrar, pues, no suspendidas en el aire, ¿no? Imperceptibles a nuestro ojo humano, ¿ya? Pero que están ahí, ¿no? Suspendidas en el aire, ¿ya? Entonces, vamos a colocar aquí entre paréntesis, aerosoles, partículas sólidas, ¿no es cierto?, suspendidas en el aire, ¿no?, que componen a la atmósfera. Ejemplo, el polvo que podemos encontrar, ¿no?, en algunos ambientes. Podemos encontrar las sales suspendidas también en el ambiente. Podemos encontrar el polen, también sería un ejemplo, ¿no?, de aerosoles, o el hollín que se libera producto de la combustión. Ahí está. ¿Ya? Vendrían a ser ejemplo de aerosoles. Pero la atmósfera está compuesta, pues, no, básicamente de gases. Ahora, los gases que componen la atmósfera van a ser dos. ¿Ya? Vamos a dividirlo en dos grupos, los gases que conforman la atmósfera. Tenemos los gases permanentes y vamos a tener a los gases variables. ¿Ya? Entonces, los gases que componen la atmósfera, la composición de la atmósfera, ya está conformada de gases permanentes y gases variables. ¿Cuáles vendrían a ser los gases permanentes? Los gases permanentes ya hemos mencionado algunos de ellos. El nitrógeno, ¿no?, el oxígeno, el argón, el criptón, el xenón, el neón, el hidrógeno, el helio y
el resto de gases nobles que conocemos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, los gases permanentes vendrían a ser los gases como el nitrógeno, el oxígeno y lo que llamamos como gases nobles, ¿no? Que ya te deben haber explicado en el curso de química, ¿ya? Así que gases permanentes, no te olvides, nitrógeno, oxígeno, que son los dos gases más abundantes, y además los gases nobles. ¿Ok? Muy bien. Y respecto a los gases variables, ¿ya? Y respecto a los gases variables, ¿cuáles vendrían a ser? Tenemos al dióxido de carbono, vapor de agua, ozono, CFC, dióxido nitroso, dióxido de azufre, ¿ya? Y otros elementos más. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Muy bien, chicos, vamos a continuar entonces con el tema. Ahora vamos a trabajar las capas de la atmósfera. ¿Ya, chicos? Muy bien. La atmósfera, jóvenes, está dividida tomando en cuenta diferentes criterios, ¿ya? ¿Cuáles vendrían a ser las capas atmosféricas? Bueno, según composición química, ¿ya? Según composición química, la atmósfera estaría conformada solo de dos capas, ¿ya? ¿Cuáles serían esas dos capas según composición química? Estaría la homosfera, ok, la homosfera, ¿ya? Y por encima estaría la heterosfera, ¿ya? Serían las dos capas según composición química, ¿ya? Pero la división más empleada o más utilizada es la división según variación de temperatura, ¿ya? Según variación de temperatura, la atmósfera estaría conformada, pues no, de 5 capas, ¿ya? ¿Cuáles vendrían a ser esas? Primera capa, donde nosotros nos encontramos, la capa más baja, vendría a ser la troposfera. ¿Qué significa esfera de cambios? ¿Ya? Por encima estaría la estratosfera, que significa esfera de capas, ¿ya? Luego está la mesósfera, la capa intermedia, ¿no? Significa esfera media. Luego tenemos la termósfera, que significa esfera de calor. Y finalmente, bueno, ya una transición prácticamente hacia el espacio exterior, la exosfera. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Ya? Entonces, esas vendrían a ser las capas atmosféricas. Vamos a conocer un poquito más, ¿no?, de esta división. A ver, en la troposfera, que es la capa donde nosotros nos encontramos, ¿no es cierto? Esta troposfera llega a una altitud más o menos de 18 kilómetros en el Ecuador. En los polos llega a la mitad, 9 kilómetros. ¿Ya? En esta troposfera, pues, ¿no?, van a ocurrir los diferentes fenómenos atmosféricos. Ya se encuentra la vida, ¿no?, la vida del hombre y diferentes seres vivos. Y bueno, en esta troposfera sabemos muy bien que a medida que vayamos ascendiendo, es decir, a más altitud, la temperatura va a disminuir, ¿ya? Por cada kilómetro que tú vayas ascendiendo, la temperatura va a disminuir 6 grados, ¿ya, jóvenes? A eso tú lo vas a conocer como la gradiente térmica, gradiente atmosférica, o también puedes llamarla gradiente adiabática, ¿ya? Entonces, en esta troposfera ocurre la gradiente adiabática, que es el descenso de la temperatura, ¿no?, de 6 grados por cada kilómetro. ¿Por qué, profesor, disminuye la temperatura a medida que vamos ascendiendo? Porque va a haber menor presencia de gases variables. ¿Te acuerdas de los gases variables que te mencioné, ¿no?, en la lección anterior? ¿No? Dióxido de carbono, vapor de agua, ¿no?, dióxido de azufre, el ozono. Ya, esos gases, ¿qué función cumplen? Retener calor, ¿no? Retienen calor. Produce lo que conocemos como el efecto invernadero, que más adelante te lo explicaré mejor, ¿ya? Pero
Estos gases retienen calor y como si nos desplazamos a mayor altitud, estos gases va a haber en menor presencia porque son gases pesados. Por eso la temperatura disminuye en la troposfera con mayor altitud, por menos presencia de estos gases variables. ¿Ok? Ahora, el fin de la troposfera vendría a ser la tropopausa. ¿Ya? La tropopausa. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. Ahora, la tropopausa se encuentra a 18 kilómetros de altitud y es aquí donde empieza otra capa, la estratosfera. ¿Y por qué empieza otra capa a partir de aquí? Porque la temperatura comienza a subir. Sí, comienza a subir. Menos 58, menos 50, menos 40, menos 30, llegando hasta menos 20, ¿no? Aumenta, ¿no? Un poco la temperatura aumenta debido a que en esta zona de la estratosfera vamos a encontrar una capa conformada totalmente de un gas variable, ¿no? Una capa de más o menos unos 6, 5 kilómetros de espesor, conocida como la capa de ozono u ozonosfera. ¿Ya, jóvenes? ¿Cuál es la función de este ozono u ozonosfera? Este gas va a filtrar la radiación ultravioleta, ¿no es cierto? Esa radiación ultravioleta que es perjudicial para el ser humano y para muchos seres vivos es filtrada por la ozonosfera. Si no, esta radiación ultravioleta de tipo B ingresaría directamente hacia la superficie, pudiendo ser muy dañino. ¿Ya? Entonces, función del ozono es impedir el paso o filtrar los rayos ultravioleta. Entonces, como se almacena radiación ultravioleta aquí, es por eso que sube la temperatura. Ahora, la estratosfera finaliza en lo que llamamos la estratopausa. ¿Ya? Estratopausa, ¿no? A unos 35 kilómetros de altitud. A partir de aquí empieza otra capa, la mesósfera. ¿Y por qué empieza otra capa en la mesósfera? Porque ahora la temperatura, ¿qué sucede? Comienza nuevamente a disminuir, pues, ¿no? Porque ya no tenemos gases variables. Comienza a disminuir menos 20, menos 30, menos 40, hasta menos 10. ¿Ya? Ahora, en esta mesósfera se encontraría una capa también, ¿no? O una pequeña región conformada de sodio, a lo que vamos a conocer como sodiosfera. Ok, sodiosfera. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Ahora, el límite de la mesósfera es la mesopausa. Allí finalizaría esta capa. ¿Ok? ¿Ya? Aparentemente esta sodiosfera le daría el color azul, pues, ¿no? A esta zona de la atmósfera y a la atmósfera en sí. ¿Ya? Muy bien. Mesopausa, finaliza la mesósfera y a partir de aquí empieza otra capa que es la termósfera. Ahora, ¿por qué es otra capa? Porque la temperatura comienza a aumentar. Comienza a subir la temperatura, jóvenes. ¿Ya? Comienza a subir. Ahora, va a alcanzar, pues, ¿no? Hasta valores de 1500 grados Celsius. ¿Ya? Entonces es la termósfera, ¿no? La temperatura comienza a aumentar. Ahora, aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Los gases se van a calentar tanto, ¿no? Los gases como el hidrógeno y el helio, que son gases aquí que van a abundar porque son gases livianos. ¿Qué pasa con estos gases? Se van a calentar tanto, ¿no? Por la caída directa de los rayos del sol, que pues comienzan a chocar entre sí y comienzan a presentar descarga eléctrica. Gases con carga eléctrica, iones. Por eso a la termósfera también se le conoce con el nombre de ionosfera. ¿No, chicos? Lo vamos a llamar así, ionosfera. ¿Ya? Muy bien. Ahora, dentro de la termósfera o ionosfera vamos a encontrar dos subcapas importantes. ¿Cuáles son? Una es la de Kennedy, ok, Kennedy-Hepzai, y la otra es la de Appleton, ok, muy bien. Ahora, ¿qué función cumplen estas dos subcapas dentro de la ionosfera o termósfera?
hacen rebotar, reflejan la radiación o las ondas electromagnéticas. ¿Ok, jóvenes? Ondas electromagnéticas que van a permitir, pues, ¿no?, que veamos la televisión y escuchar la radio también, pues, ¿no? ¿Qué es lo que hace una estación de radio o televisión? Manda ondas electromagnéticas a esta región, ¿no es cierto? Las ondas electromagnéticas van a ser rebotadas, ¿no?, por estas dos subcapas. La capa de Kennedy hace rebotar las ondas de radio, la de Appleton hace rebotar las ondas electromagnéticas de televisión, y es por eso que podemos escuchar la radio y ver la televisión en diferentes lugares de la superficie. ¿Ya? Muy bien. Esta termósfera finaliza a los 1000 kilómetros de altitud, lo que se conoce como la termopausa. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. Ahora, es aquí en la termósfera, jóvenes, donde también, ¿no?, ¿qué es lo que va a suceder? Los fragmentos rocosos que ingresan, pues, ¿no?, del espacio exterior van a ir siendo desintegrados, ¿ya? Además, en esta región ocurren unos fenómenos electroluminosos muy hermosos conocidos como auroras polares, ¿ya? Así que vamos a mencionar aquí algunas características resaltantes de cada capa, ¿ok? Por ejemplo, ¿no?, ya que podemos escuchar las ondas de radio, podemos escuchar la radio y ver la televisión gracias a la termósfera, vamos a decir ya que es la capa de la telecomunicación, ¿ya? Capa de la telecomunicación, ¿ok? Muy bien. Además, esta termósfera, ¿no?, es aquí donde se da la volatilización de los meteoritos, ¿ya? Volatilización de los meteoritos. Esto va a permitir la formación de lo que conocemos como las estrellas fugaces, ¿no? A veces cuando ves, ¿no?, en un cielo oscuro de noche, ahí algo brillante pasar y cierras tus ojitos y le estás pidiendo deseo a eso que pasa, bueno, le estás pidiendo deseo a un pedazo de roca, pues es producto de la volatilización de estos fragmentos rocosos, ¿ya? Entonces, producto de esta volatilización se forman las estrellas fugaces, ¿ok? Y no nos olvidemos también que es aquí donde ocurren las auroras polares, ¿ok? Las auroras polares, ¿ya? Profesor, pero no me ha mencionado de la exósfera, ¿no? Aquí está la exósfera. Bueno, la exósfera ya es una capa prácticamente ya transición con el espacio exterior, ¿ya? Pero ¿por qué se menciona la exósfera? Porque dentro de ella vamos a encontrar el campo magnético de nuestro planeta. La Tierra es como un imán, tiene un gran campo magnético, ya conformado de anillos de electrones y protones, conocidos como los anillos de Van Allen, ¿ya? Importancia de este campo magnético: nos protege del viento solar. Anillos de Van Allen, ¿ya? La mesósfera, no te olvides que la termósfera es la capa más caliente, la mesósfera vendría a ser la capa más fría, ¿ya? Y bueno, aquí se da los primeros vestigios de ionización. Aquí ya comenzamos a ver la presencia, ¿no?, de iones. Primeros vestigios de ionización. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, ¿ya? Además, en esta mesósfera, ¿ok?, en esta mesósfera vamos a tener, pues, ¿no?, la zodiosfera y también unas nubes brillantes llamadas nubes noctilucentes, ¿ya? Se ubican las nubes noctilucentes, unas nubes brillantes aparentemente compuestas de polvo cósmico, ¿ya? Se ubican las nubes noctilucentes, ¿ya? La estratosfera, jóvenes, es una capa en la cual no va a haber sonido por la falta o la insuficiente cantidad de aire, ¿ok? Así que la estratosfera es llamada
la capa del silencio, ¿ya? Es llamada capa del silencio. Es una capa bastante tranquila, ¿no? Por eso la llaman capa del silencio. No ocurre sonido tampoco y además no ocurren fenómenos atmosféricos a partir de acá. Por eso también es llamada o conocida como la capa de calmas o zona de calmas. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Ya está. Ok, jóvenes. Ahora, nos vamos a la troposfera, que es la capa donde nosotros nos encontramos. ¿Ya, chicos? La troposfera, pues, no es aquí donde ocurre el efecto invernadero, es aquí donde se desarrolla la vida, es parte del espacio geográfico. ¿Ya, chicos? Esta troposfera es una capa bastante dinámica. Es, ¿no?, llamada la capa de las perturbaciones. ¿Ya? Llamada capa de las perturbaciones. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Es aquí donde van a ocurrir los diferentes fenómenos atmosféricos, ¿ya? Ocurre la mayoría de los fenómenos atmosféricos, ¿ya? Ocurre la mayoría de los fenómenos atmosféricos o meteorológicos, ¿ya? Ocurre la mayoría de los fenómenos atmosféricos. ¿A qué fenómenos me refiero? Lluvia, trueno, relámpago, rayo, cualquier fenómeno atmosférico que tú te imagines ocurre aquí, excepto uno. ¿Cuál es el único fenómeno atmosférico que no ocurre en esta capa? Vendrían a ser las auroras polares, ¿no es cierto? Fenómeno electroluminoso que se da en la termósfera, ¿ok? Algo muy importante, ¿ah? Muy bien, entonces es una capa bastante dinámica, la troposfera, capa de las perturbaciones, ocurre en la mayoría de los fenómenos atmosféricos, es aquí donde ocurre el fenómeno, efecto invernadero, ya el calentamiento global, que es un fenómeno que vamos a hablar más adelante, también ocurre en la troposfera, ya es la capa más densa, aquí está el 80% del aire, por cierto, ¿ah? Muy bien, es la capa más densa. Y es llamada también la capa del sonido, pues, ¿no? Como hay bastante presencia del aire, el 80%, las ondas sonoras pueden viajar, ¿no? Hay un emisor, un receptor, el canal es el aire, ¿no?, de estas ondas sonoras. Entonces es llamada la capa del sonido, ¿ya, jóvenes? Vendría a ser la capa del sonido. Muy bien, jóvenes, entonces hasta aquí estaríamos cerrando, pues, no, lo que corresponde a las capas atmosféricas.